en el instituto. De igual forma, contamos con la presencia del doctor Jorge Moreno Andrés. Muchísimas gracias por su participación. Doctor Kramer, si me permite, antes de darle el uso formal y ya el uso de la voz, lo presentaría brevemente para poder contextualizar cuál es el perfil de las personas que van a estar participando y posterior a eso ya cedería el uso de la voz para iniciar formalmente la actividad. Dicho esto, el doctor Alfredo Kramars es consultor en comunicación institucional, es profesor y columnista. Cuenta con un doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid y posee un máster en estudios avanzados en derechos humanos y otro en relaciones internacionales. De igual forma, ha realizado estancias de investigación postdoctoral en las universidades de Salford, en Manchester y en Nueva York y también en Nashville. Ha escrito de igual forma numerosos artículos que han sido publicados en medios internacionales como Expansión en alianza con CNN, El Universal, El Economista, Forbes y también en periódicos dominicanos, ¿no? Que han sido como de nombres de Diario Libre, Hoy y de igual forma en el periódico El Nacional. Actualmente es coordinador de la maestría en Relaciones Internacionales en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, aquí en el capítulo México, donde también imparte la docencia en máster de comunicación y de igual forma es profesor en la Universidad Latinoamericana, ¿no? Con el máster de comunicación visual y medios digitales y en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, SKR de España. Ha estado de igual forma dedicado a la formación de altos funcionarios del Estado dentro del posgrado de Comunicación Pública y Gestión y Reputación. Doctor Kramars, para nosotros es un honor que imparta este espacio dedicado a esta masterclass con un tema tan importante. Únicamente me restaría pedir a las personas participantes que puedan emplear el chat que se encuentra debajo de la herramienta para poder interactuar o plantear sus comentarios y preguntas con nuestros participantes en esta masterclass. Doctor, le cedo el uso de la voz y agradezco nuevamente la presencia. Pues muchas gracias, Lilian, por esta amable presentación y por cederme el testigo de la palabra. Me siento muy feliz de daros la bienvenida a esta actividad que creo que va a ser muy especial con Jorge, que es un amigo personal, aparte de un investigador de primera línea, es un gran, gran amigo mío. Y bueno, estoy muy feliz de compartir con él estas aulas virtuales del Ortega y Gasset. Así que bienvenido, Jorge. Qué alegría tenerte acá. Bueno, Jorge, voy a decir brevemente algunos datos o una breve semblanza tuya para que la gente que no te conozca tenga ya digamos, un primer acercamiento a lo que es tu trayectoria académica e intelectual. Jorge Moreno Andrés es doctor en Antropología Social y Cultural con especialidad en Antropología de la Imagen y ha sido director del equipo de investigación Mapas de Memoria de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, donde también es profesor del Departamento de Antropología. La UNED es una institución bastante particular en el contexto, digamos, de la educación superior española, porque, bueno, es una de esas instituciones que vertebra a España, ¿no? Jugando con la idea de la España invertebrada de Ortega y Gasset, precisamente esta es una de esas instituciones que vertebra España y tradicionalmente ha tenido profesores de gran trayectoria intelectual. Entre las publicaciones de Jorge destaca El duelo revelado, la vida social de las fotografías familiares de las víctimas del franquismo. Este es un libro que os recomiendo encarecidamente a todos aquellos que tengáis interés en esta relación entre las imágenes y la memoria. Fue publicado en 2018 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, que fue Premio Nacional a la Mejor Monografía de Arte y Humanidades en el año 2019. Es decir, es un texto muy reconocido en el contexto académico español. Ha comisariado varias exposiciones como Ante el umbral de Clemente Bernard en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Los objetos del daño en la Universidad de Oxford, Las pequeñas cosas en el Museo do Povo Galego o El cuerpo ausente en el Museo Cristina García Rodero. Y en la actualidad está preparando una exposición llamada El cuerpo errante en Casa de América. Para todos los que conocéis Madrid, supongo que Casa de América es un lugar familiar,
bueno, justo al lado donde está la Fuente de las Cibeles, donde está el ayuntamiento, pues ahí va a haber esa exposición que comienza en estos días y que se va a prolongar durante las Navidades. Como fotógrafo, ha realizado numerosos ensayos, entre los que destaca La matanza del cerdo, que fue ganador del premio Marqués de Lozoya, ¿no? Y también como cineasta ha realizado películas que retratan el sentido de la investigación, exhumación y entrega de restos o de cuerpos de los familiares represaliados por la dictadura franquista. En la actualidad se encuentra realizando el largometraje Hora Nona y el cortometraje La campesina de Bosco. También dirigió durante 5 años el Festival Internacional de Cine Documental sobre Migraciones y Exilios CEMEDOC en Ciudad de México. Es decir, Jorge nos habla hoy desde Madrid, pero es una persona muy, muy cercana a estas tierras. Y recientemente formó parte del encuentro de expertos sobre lecciones aprendidas y buenas prácticas de justicia transicional en el contexto de sostenimiento de la paz y el desarrollo sostenible, organizada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bueno, bienvenido Jorge, muchas gracias. Podemos decir también como anécdota que no te gusta demasiado el fútbol, ¿no? Porque has elegido las dos, 9 horas española, jugándose el Real Madrid-Manchester City, así que también como anécdota, el fútbol no es una de sus pasiones. Así que bienvenido Jorge a estas aulas virtuales del Ortega. Pues, ¿me escucháis? ¿Bien? Perfectamente. Hostia, se me olvidaba que había fútbol, tío. No, no, pero no es importante, ¿eh? Guardiola vuelve No, al no, no, Bernabéu y no. Xavi Alonso se juega su futuro. O sea, nada importante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Alfredo, a la Ortega, por acogerme. Eh, y sí, estoy ahora mismo digamos, terminando de dar los últimos pezpuntes a una exposición que se inaugura en Casa América, pues una institución bastante importante, está, como dice Alfredo, en Cibeles. Es una exposición sobre materialidad y exilio, y es una exposición que recoge gran parte de una investigación que llevo haciendo bastante tiempo, desde el año 2010-2011. eh, Salió la oportunidad de hacer esta exposición en Casa América, y entonces reorganicé junto con Julián López García, catedrático también de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, parte de los materiales, ¿no? Es una exposición, digamos, que presenta 6 salas, y cada una de las salas tiene un espacio expositivo diferente, una puesta en escena diferente, en la que se invita al espectador a que de alguna manera participe con su gesto, ¿no? Muchas veces cuando nos planteamos hacer exposiciones, hay que plantearse no solamente el tipo de objetos que vas a mostrar en la exposición, sino cómo quieres que se relacione el espectador con el objeto, ¿no? Por resumir y por señalar algunos de estos puntos, pues fijaros, ¿no? Una madre, cosas con las que nos encontraremos en la exposición. Una madre escribe a un hijo 1 millón de palabras en 1500 cartas que salen de España con dirección a México. Un marido se disfraza de turista para sortear la censura y encontrar a su mujer. Un hijo cruza la frontera para buscar en Francia a su padre con un retrato como única brújula. Un padre que siempre quiso volver, pero nunca pudo regresar. Unos descendientes que regresan sin encontrar a España entre sus calles. Compañeros que reencuentran a los suyos en el interior de la tierra, cajones, cómodas o carteras, donde mantener a buen recaudo los dolores y las ideas de toda una época. La alegría recuperada en canciones del pasado para niños del futuro, postales que esconden coros políticos bajo paisajes amables, relatos dichosos que expresan, entre líneas, mensajes amargos, voces de mujeres que sostienen la trama del recuerdo para que a la vida no se le escape nada. Un desván mestizo donde conviven geografías, acentos y tiempos distintos, fundando con todo ello una nueva manera de estar en el mundo. Y la exposición invita a los visitantes a reconocer en una memoria que no pertenece solo a los exiliados, sino que pertenece al territorio común, donde aún resuenan
sus ausencias y retornos. Y para ello el visitante tiene que desvelar secretos, tiene que transitar fronteras, tiene que abrir armarios. Esta tarde estaba viendo a los carpinteros cómo estaban en una sala grandísima, cogiendo pequeños armarios y según ya lo estaba viendo, porque lo habíamos ideado en la cabeza, pero no lo ves y cuando ves a los carpinteros poniendo los armarios y dices, esto va a ser una bomba, porque son armarios, entras en una sala y está llena de armarios. En la sala no hay nada, solo hay armarios y de los armarios hay una pequeña luz. Y entonces tú vas abriendo, tienes que abrir armarios, ese gesto es importante, que es el gesto del investigador o el gesto de alguien que guarda un secreto, y en esos armarios pues vas a encontrar los objetos, digamos, transterrados, los objetos que de una manera parecida a lo que han hecho los exiliados, llevándose el alma de España, que decía Paulino Masip, al extranjero, pues también el alma en España quedó guardada en pequeños armarios, ¿no? Y bueno, y en eso estamos, y si alguna de vosotros tiene la oportunidad, pues va a estar increíble la exposición y es posible que viaje también a México, ¿no? Y quería traer hoy aquí, a colación de esto, una primera reflexión muy, muy breve sobre lo que tiene que ver con mi trabajo y luego algunas instantáneas sobre el exilio, sobre pequeños materiales que he encontrado en algunas casas de México, en algunas casas de Francia o en casas también de España. Voy a compartir lo primero la pantalla, eh, si me acuerdo cómo se hace. A ver, esto era aquí y esto se comparte aquí. Perfecto. Decidme si lo veis. Entiendo que sí. Sí. Sí, ¿no? ¿Lo veis ahí? Vale. Eh, cuando me queden, Alfredo, te agradecería cuando me queden unos 10 minutos, me gustaría, digamos, no ser un pesado hablando y que haya un poquito de debate y diálogo, ¿no? Cuando me queden 10 minutos, te agradecería que me De avisaras. acuerdo. Casi en todas partes en el Nuevo Mundo, las cestas son consideradas objetos particularmente sensibles, dice Levi-Strauss. Provienen de la naturaleza y tras haber recibido el estatus cultural de un trabajo artesanal, a veces sumario, se hallan destinadas a volver a ella. Más o menos importante, su fragilidad se agrava debido al hecho de que la cestería estropeada ya no se puede utilizar para otra cosa. Pero tirarla sigue siendo un gesto cargado de significaciones y los indígenas vacilan en maltratar lo que queda de unos objetos, hace no mucho íntimamente unidos a la persona que los utilizaba. Al igual que las cestas ya inservibles, los cadáveres son restos a los que su alma o sus almas, o en el caso de las cestas su espíritu, rechazan dejar. En América, por lo demás, existe para las cestas un equivalente o casi de la inhumación. Cuando muere el espíritu de la cesta, dicen los Pomo, permanece en tierra durante 4 días y solo después sube al cielo. Hay creencias japonesas completamente opuestas. Los utensilios abandonados se transforman en espíritus sobrenaturales, pero es conveniente quemar esas cosas viejas o, en cualquier caso, librarse de las mismas. Siempre nos vemos ante el siguiente dilema: romper con el pasado, aún reciente, o conservar. ¿Pero hasta cuándo? Nuestros viejos trajes, las cosas viejas que ocuparon un lugar en nuestra existencia y que son para nosotros como amigos. En el caso de los objetos con los que yo he trabajado se da esta misma tensión entre romper y conservar, entre recordar y olvidar esos viejos trajes que ocuparon un lugar en nuestra existencia. Una tensión vinculada al origen de los materiales recopilados, pues todos ellos pertenecieron o están vinculados a personas que sufrieron la violencia franquista. Y esto va a influir en los tiempos en los que el espíritu del muerto permanezca pegado o despegado del objeto.
Esa tensión está además circunscrita a determinadas variables que nos ponen en la pista de cómo esa dicotomía entre conservar y romper está siempre pautada culturalmente. El género, el parentesco o las características mismas de los materiales ayudan a definir su trascendencia en el tiempo o su eliminación drástica. Y ahora después veremos algunas de esos materiales. El más importante que yo he analizado tiene que ver con fotografías familiares. Un objeto que, a diferencia de las cestas, realiza su mejor servicio tras la muerte de la persona que muchas veces había encargado su propio retrato. Pero ¿hasta cuándo viven los objetos? En contextos, digamos, normales, si eso significa algo, su vida se suele inscribir en el tiempo humano de unas 3 generaciones. Pero en estos casos, en los que la violencia media el hasta cuándo, queda modificado y nos encontramos con objetos que acortan su vida con tanta prisa como la de la persona que aparecía en la imagen, o por el contrario, la alargan con tanta pausa que que se alargan mucho más allá de los tiempos esperados. Como en las cestas, el espíritu se debate entre quedarse o marcharse en función del interés o del desinterés de los vivos por esos viejos trajes. Como en la cesta podríamos hablar de materiales rígidos y flexibles, no tanto por la materia de la que están hechos como por la posibilidad de que el objeto sea lo suficientemente maleable como para transformarse y trascender el tiempo que considere oportuno. En unos casos, la ausencia del cuerpo desaparecido va a acentuar la necesidad de conservar su imagen en una fotografía. Objetos que en sustitución del cuerpo físico condensan prácticas vinculadas al duelo. En otros casos, cuando guardar un objeto te puede costar la vida, o al menos problematizar la de tu descendencia, la tensión entre conservar o deshacerse se acentúa drásticamente, ¿no? Sin embargo, esta mediación en un contexto de persecución y de eliminación de personas reduce hasta el esqueleto las formas culturales en que se gestiona la conservación o la eliminación de determinados objetos que no dejan de ser signos o metonimias de ausentes en la vida de los vivos, ¿no? Algo que nos permite precisar muchas veces cuáles son esas variables que entran en tensión cuando hablamos de memoria y olvido, ¿no? Es verdad que la violencia de Estado va a estar mediando la conservación o eliminación de objetos, asumiendo en unos casos el relato dominante y en otros llevando a cabo estrategias para conservar esos materiales y lo que su poder convoca, ¿no? En ese sentido, podemos ver en algunos objetos estudiados algo parecido a lo que con relación a las huacas señalaban los agustinos de Huamachuco cerca del 1560, cuando comentaban que una huaca destrozada por los españoles sobrevivía reducida a un pedacito pequeño. Lo que fuera una vez el padre era luego en forma de una migaja el hijo de esa huaca. Y se requería de un ritual por parte de un especialista para devolver las fuerzas a la huaca destrozada. O sea, se trataba de una forma de resurrección. En el caso de los objetos estudiados, esas formas de resurrección serán llevadas a cabo por especialistas, principalmente femeninos, que guardan migajas como las de las imágenes que vamos a ver, junto con los secretos que, conservados con instrucciones precisas, pueden hacer resucitar a los muertos, y eso tiene que ver con todas las fotografías de desaparecidos que he trabajado, pero también tiene que ver con mantener el arraigo, que son las imágenes que vamos a ver otro día. Cuando me invite otra vez Alfredo, veremos fotos de desaparecidos, fotos de muertos, pero hoy me quería centrar un poco en fotografías que tienen que ver con el arraigo, que tienen que ver con mantener el arraigo, ¿no? Dice Susan Sontag que las fotografías no muestran nunca las cosas como son, sino que una fotografía siempre es un deseo. Y en este caso, el deseo que vamos a ver en estas imágenes, en muchos casos, tiene que ver con el deseo de establecer un vínculo, de vincularse, de arraigarse en un contexto de desarraigo, ¿no?
Y entonces, bueno, pues vamos a contar algunas pequeñas historias hasta que nos dé el tiempo sobre fotografías que van y vienen, que viajan, etcétera, etcétera, ¿no? La fotografía que estáis viendo en pantalla, si todavía se ve, entiendo que sí, eh, es de un hombre que se llama José Antonio López III. Es un hombre eh, que llega a Francia eh, después de pasar la frontera por Portbou, ¿no? Eh, O sea, cruza la frontera el 9 de febrero del 39 por Portbou, es decir, la frontera España-Francia, está en dos campos de internamiento francés y después viajará en el barco Sinaya, dirección Veracruz, eh, y llega a Veracruz el 13 días después de partir el 24 de mayo desde Sete. Él se embarca en Sete, ¿no? Cuando observamos el archivo familiar de esta familia, de la familia López III, podemos ver, por ejemplo, esta fotografía, que es una fotografía realizada por los hermanos Mayo, famosos hermanos Mayo, gallegos, fotógrafos, en la que se ven, digamos, el recibimiento de todos ellos una vez han llegado a Veracruz, ¿no? En todo ese tiempo que va desde el final de la guerra hasta noviembre del 1939, la mujer de José Luis López III no sabe si está vivo o muerto, y entonces José Antonio López III, José Luis es el hijo, decide hacerse una fotografía y entonces se va a una zona que conoceréis, que es Xochimilco, donde están unas trajineras, y se hace esta fotografía y le envía a su mujer esta fotografía que dice, este lugar llamado Xochimilco le llaman los mexicanos la Venecia, de aquí es muy bonito y por un peso está uno una hora en barca, es de lo más típico de México, Xochimilco, 1939. Claro, como decía la hija, dice, lo escribe con S y con K, y es con X y con C. Dice, o sea, poco tiempo lleva en México como para saber cómo se escribe Xochimilco, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y qué le interesa a la mujer? Que por un peso estás una hora en barca en las tragedias de Xochimilco, cuando no sabes si está vivo o estás muerto, ¿no? Y en realidad lo que le pasa a José Antonio es que se disfraza de turista para pasar desapercibido, para que la cartera, perdón, la imagen, cuando llegue a España, consciente de la censura que está recogiendo todos esos materiales, pues pase inadvertida. Él quiere que la fotografía llegue a su casa y para que llegue a su casa tiene que representarse a sí mismo como un hombre que viaja por ocio, como un turista que no es ningún tipo de persona exiliada, política, etcétera, etcétera. Una vez llega la censura dice, bueno, pues un turista. Pasan la fotografía, llega a la casa y entonces su mujer entiende que está vivo porque lo ve. Además, él es gracioso porque él se hace una fotografía, se ha levantado el pantalón para que vean que los zapatos más o menos están bien, se ha puesto una corbata y está, digamos, presentándose y diciéndole a la mujer, en el fondo, estoy vivo, ¿no? Esta fotografía le está diciendo a la mujer, estoy vivo. Son señales, son comunicaciones. En la exposición estamos jugando en la primera sala con eso, con reversos de muros. Hay un anverso en un muro y te tienes que dar la vuelta para ver. Hay cartas con dobles mensajes. Hay un mundo interesante de una comunicación desesperada, ¿no? Eh, y es interesante, digamos, que este tipo de relatos visuales se van a repetir, no es una cosa anecdótica ni mucho menos, y lo vamos a ver, por ejemplo, con las fotografías, con las postales turísticas de otro exiliado que terminará en Venezuela, que se llama Adrián Escudero, ¿no? Y si vemos el recorrido de Adrián Escudero por el exilio, da la sensación
que todas las imágenes que hace son las de un turista porque va enviando él directamente postales. Y entonces está en Francia, pasa por Francia y envía esta postal desde París, ¿no? ¿Por qué? Porque puestos a- puesto que uno sabe que el régimen está recogiendo todo el correo postal, la manera menos sospechosa es una postal, porque ya el mensaje está expuesto, ¿no? Vemos por ejemplo, en esta primera postal, es la primera que envía el 29 de febrero del 40, el sello de la censura. Y vamos a ir viendo el sello de esa censura constantemente. En la exposición del cuerpo errante, esta que estamos haciendo, el sello de la censura es precisamente la señal de la tipografía que hemos utilizado, ¿no? Eh, el rastro de todo ese periplo que vamos a ver ahora lo guarda la familia conservado en postales y fotografías que iba enviando desde distintos lugares. Imágenes del París, 29 de febrero del 40, en el que señala: queridos hermanos, yo desearía teneros conmigo en cualquier sitio de esta capital y en ese momento sería el sobrino más afortunado que hay en el universo. La siguiente postal la envía desde Marsella, el 17 de febrero del 41. Querida hermanas y tíos, bellos recuerdos de esta capital. Pronto os mandaré otra. Siguiente, esto es lo que dice en el reverso, veis de nuevo la censura. Siguiente postal, ya en Marruecos. Pone Marruecos aquí, aquí no pone ya ni siquiera, eh, muestra este paisaje, ¿no? Y juega un poco al despiste porque no hay ningún tipo de señas ni de ciudad, pone Marruecos en general, ¿no? Es esta. La siguiente es esta postal que la envía eh, desde Alger, desde el 3 de julio de 1941, ¿no? Vuelvo a estar en un nuevo pueblo, pronto tendréis noticias mías. Eso no levanta ningún tipo de sospecha, ¿no? La siguiente postal, como veis, desde Orán. Y ya veis de nuevo la censura, muchos abrazos, y ya por fin envía una fotografía de él, pero de él disfrazado de, de marroquí, podríamos decir, y ya, digamos, viaja a Venezuela y ya comienza un tipo de correo postal mucho más normativizado, que no es esa especie, digamos, de periplo turístico en el que imágenes de postales en realidad no buscan mostrar una ciudad, sino decir simplemente: sigo camino, sigo vivo, ¿no? Pero volvamos a esa postal de López III cuando iba a México. Aquella fotografía le permite a la fotografía esta de López III, decíamos, que consigue llegar a su casa, y en su casa pues comienza, una vez ya la mujer que sabe que está vivo, pues tenemos ya a la mujer, que es esta, que empieza a realizar, digamos, todo el papeleo que le va a llevar a ella y a su hijo a, a México, ¿no? Eh, la llegada a Veracruz fue uno de los grandes acontecimientos de la familia. Estábamos en el barco y paró el barco. Siempre mi padre tenía una forma, está relatando él, el niño, con su madre, la llegada a México. Después de que esa carta, esa postal turística llegara, ella sabe que están vivos, comienza una comunicación que permite que ella y su hijo lleguen a México. Y ahí harán ya su vida. La llegada a Veracruz fue uno de los grandes acontecimientos de la familia, decía el chico. Estábamos en el barco y paró el barco. Siempre mi padre tenía una forma de comunicación con mi madre. Mi madre no sabía silbar, pero hacía así como un ruido, y así se comunicaban. Se le oía, pero lejísimos. Pero mi padre hacía un silbido más particular. Entonces estábamos en el barco y en eso oímos el silbido de mi padre. Claro, yo al oírlo me subí corriendo al lugar, que no sé dónde me subí, y vi a mi padre. Hizo así para quitarse el sombrero y tenía
la cabeza totalmente blanca. La guerra le había llenado de canas, ¿no? Esa fue la llegada de México de mi madre y mía cuando volvimos a encontrar a mi padre. Durante ese trayecto en barco que hace María Luisa Ramírez, que es como se llama la mujer de López, de José Antonio, y su hijo José Luis, ella lleva consigo una fotografía en el viaje que le ha entregado su hermana unos días antes. Es esta fotografía. A nuestro primo José Luis le dedicamos este recuerdo en vísperas de su largo viaje a América. Pedro Merino y Felicín, 17 de noviembre de 1940. Claro, yo tengo toda la correspondencia fotográfica de esta familia y vamos a ver a Felicín después ser el gran Félix. Quiero decir que va a ir creciendo y vamos a ver que esa fotografía es la primera de muchas otras, ¿no? La dedicatoria escrita por las madres en nombre de los hijos es un intercambio entre los miembros encargados de mantener las relaciones sociales con los grupos que viven lejos. Esa comunicación en forma de envío fotográfico es una práctica que años después heredarán los niños, que han aprendido cuál es la forma precisa de relacionarse con ese tipo de parientes. En ese sentido, los hijos se insertan en una comunicación ya existente, en la que incluso antes de aprender a escribir, dedicaban ya a sus primos algunas imágenes. Parece entonces como si ese pequeño y frágil cartón, que es la fotografía guardada en el bolsillo durante su viaje a América, indicara ya en sí misma la forma en la que se establecería la comunicación no solo entre ellas, sino sobre todo entre las generaciones posteriores, pues supone la imagen fundacional de esa relación. Al mirar actualmente la colección particular de los hijos de José Antonio López III, de José Luis, pero sobre todo de su hermana María Rosa, observamos que muchos años después de aquella primera imagen, la correspondencia con sus primos fue un continuo trasiego que esa fotografía estaba inaugurando. Ese es Félix. El Felicín este que vemos aquí, el niño de la derecha, es este, muchos años después, a mi prima María Rosa, con mucho cariño, Félix, ¿no? Si primero se trataba de dar señales de vida a la familia desde el exilio, poco después la correspondencia tiene como objetivo mantener el contacto, conservando mediante la disciplina del envío constante de imágenes y cartas el arraigo de familias obligadas a vivir distanciadas. En esa comunicación de ida y vuelta, los relatos visuales o escritos debían mostrar solo lo cotidiano, eliminando o escondiendo premeditadamente cualquier componente político que pusiera en peligro el contacto familiar. Así lo señalaba Felisa, quien, consciente de los órganos censores que revisaban el correo y cuyo rastro se observaba en los sellos con los que marcaban los sobres, las fotografías y el relato enviado debía exponer únicamente cuestiones relacionadas con la biografía familiar del devenir cotidiano. Y abrían las cartas, decía Felisa, pero no había nada. Las fotografías de los hijos, de los nietos, y él, que mandaba a lo mejor una fotografía que le hacían regando unas plantas o cavando. No nos podían pillar en nada. El primo hermano de mi padre, que era maestro, me decía, no se te ocurra poner nada de política ni nada, ni que has visto a fulano, ni de que has visto a Mengano. Tú la vida cotidiana de la cosa, que estáis bien, que tus hijos se acuerdan de su abuelo, que tu marido trabaja en tal sitio, que tú te encuentras bien, pero jamás de política. Y yo soy más política que nadie, yo soy más política que nadie, pero yo calladita. Jamás nos han pillado en un renuncio ni a mi madre, ni a mi hermana, ni a mí. Yo le decía a mi madre, mamá, escribimos a papa, pero nada de nada, ¿eh? A nosotros jamás. Nos han abierto las cartas, como a mi padre se las abrían cuando las enviaba, pero no nos han pillado en nada. La fotografía de un hombre regando unas plantas es ilustrativa de esta situación. En apariencia puede parecer tan inofensiva como la de un turista. Sin embargo, entenderla sin el contexto que le da sentido es como encontrar un fragmento de barro sin llegar a ver que en realidad la pieza pertenece a una vasija.
Para acercarnos a estos materiales es necesario conocer el fuera de campo de la fotografía que vemos, lo que no se aprecia, pero que en realidad está latiendo en el fondo. Y lo que late es una puesta en escena, una selección situada en los márgenes de la cotidianidad para mantener el contacto sin levantar sospechas. En ese sentido hay que entender la fotografía no como copia exacta de la realidad, sino más bien como selecciones con las que crear o transmitir determinados aspectos de la vida, simulados o reales, pero siempre intencionados. No se utiliza, por tanto, la fotografía porque capta de manera exacta la realidad que hay afuera, sino al contrario, porque capta de manera exacta la realidad que hay afuera es por lo que se utilizan fotografías. Y es que será precisamente ese carácter indicial lo que da valor de veracidad al relato que se está transmitiendo, como un sello que certifica que lo representado es real. Y por tanto, un hombre regando plantas no es más que eso, un hombre inofensivo que trabaja y al que han retratado casi de improviso. Y sin embargo, no es solo eso. Pues en la comunicación mediada por la censura, un hombre en el huerto o paseando por un lugar turístico puede ser a veces una puesta en escena fríamente calculada antes de la pose, ordenando de manera premeditada las apariencias que saldrán en el cuadro de la imagen. Y es que el miedo a que se malinterprete la fotografía es algo latente en los exiliados. El miedo a que no llegue, el miedo al desarraigo, el miedo a que no me conteste, pero también el miedo a no reflejarse como se habían imaginado, el miedo a inquietar a su familia mostrando las dificultades que estaban atravesando. En este contexto, eliminar cualquier atisbo de azar a la captura fotográfica se hace necesario, abriendo el obturador solo ante aquellas escenas que puedan o deban ser fotografiables, aquellas donde el telón no genere sospechas y donde uno comienza a saber, casi de memoria, qué actitud mostrar para mantener el contacto. Lo que caracteriza en realidad a las fotografías de los exiliados no se puede encontrar nunca en una sola imagen, sino en la continuidad disciplinada del envío fotográfico. Es allí donde uno puede percibir el sentido real de la comunicación fotográfica con el exilio. Yo muchas veces cuando veía estos álbumes percibía algo parecido a lo que ocurre en la película de Smoke, esa película de Wayne Wan que guionizaba Paul Auster, ¿no? En la que un Harvey Keitel metido a estanquero disparaba cada mañana su cámara fotográfica exactamente desde el mismo lugar y exactamente a la misma hora. Y un buen día pues le dice a su colega que vea el álbum que había hecho durante ese tiempo, ¿no? Y el Paul, que es el alter ego de Paul Auster, empieza a ver el álbum y no entiende nada, pues solo ve la misma esquina por la que pasan los transeúntes repetida una y otra vez, ¿no? Y entonces Harvey Keitel le dice, no lo entenderás si no vas más despacio, amigo mío. Y Paul empieza a ir más despacio, pasando el álbum, ¿no? Poco a poco, comienza a descubrir que el sentido de las imágenes se encuentra en la unidad de todo aquello, en el conjunto fotográfico que revela una especie de retrato del tiempo desde la esquina de un estanco en Greenwich, ¿no? Cuando comencé yo a ver los cientos de fotografías que conformaban los archivos familiares de exiliados, se percibía algo parecido. Imágenes de bodas, comuniones, comidas familiares, vacaciones, fiestas de Navidad, y así un conjunto de fotografías en el que se observa gente envejecer tras el paso de las imágenes. Al ver ese desfile de poses y fondos cambiantes, uno entiende que el sentido en realidad de todo ello es la voluntad por mantener el arraigo. Un arraigo construido a fuerza de ser actor y espectador distante de las biografías de parientes que nunca visitaban, pero de cuyas vidas conocían todo por imágenes. Mira las fotografías de las bodas que enviaban de España aquí, la boda de unas primas, la de la primera comunión de otra. Estas son de las primas que dicen detrás, estas son Paqui y Conchi en una fiesta del colegio que bailamos el sitio de Zaragoza. Esta la esposa de un primo, sanatorio, diciembre de 1968. Este el bautizo de mi primo, esta la comunión de mi prima. En el grueso de las fotografías enviadas por los exiliados podemos ir observando con el paso del tiempo la cada vez mayor inclusión de los niños, integrados con su firma en el reverso de las mismas, como antesala de lo que será en el futuro una correspondencia, como decíamos antes, directa entre primos, ¿no? Fijaros las imágenes para que veáis un poco a lo que me estoy refiriendo. Esta es María Rosa, la persona que yo entrevisté. Tengo 3 años y 6 meses para mi tía Antonia. La quiere mucho Rosita,
¿no? Maro, y le ha puesto el padre. Esta es la firma de Mari Rosa, claro, ella no firma, ella firma, pero eh, esto es, si veis, 24 de enero de 1950 y esta de 9 de marzo del 55, es decir, han pasado 5 años y es ella, la misma niña, en ese... ¿Por qué yo tengo esas fotografías si yo estoy con esta mujer que está en México? Porque esta mujer viajó a España y a quien su madre, a quien su padre había enviado todas estas fotografías, fue a una residencia y le dijo, quédate tú con las fotos. Y entonces tiene las de ida y las de vuelta, que pocas veces tenemos acceso a toda esta correspondencia, ¿no? Estas son fotos que se envían desde España. Esta es ella enviándole a sus tíos Damiana y Julián. Dedico esta foto de mi primera actuación a mis tíos Damiana y Julián, cantando, compuesta y sin novio. Como verán, este traje no me está muy bien. Me gustaría tener uno de gitana de mi tía Damiana. Y desde Daimiel, desde Ciudad Real, su tía Daimiana le envía esta fotografía de Julián y ella, ¿no? Y se van, digamos, cruzando todas estas imágenes desde Ciudad Real, desde Zaragoza, imágenes desde México, imágenes desde España, desde Segovia, la tía Damiana y el tío Julián en la playa, enviando ella una fotografía vestida de charro y su prima una fotografía de valenciana, ¿no? Esta cuestión de enviar eh, eh, lo mexicano y de enviar, digamos, lo español, ¿no? Dice, mi padre siempre estaba pensando en España, en qué fotografía enviar mía allí. Esas imágenes siempre iban a mi tía Damiana, que es con la que nos escribíamos, para ella, que era la hermana mayor de mi padre, y para su hija Mariluz. Mira, era demostrar lo que era México y era demostrar lo que era España. A mí me mandaban una de Mariluz vestida de valenciana, con lo más bonito que encontraban, y mi padre mandaba entonces una conmigo de charro. Entonces luego mandaban a la otra vestida de gitana y yo con un vestido de mexicana, ¿no? Para José Antonio López III, hacer fotografías de su hija en México era pensar en España. Y eso era algo que hacía continuamente. Pero si las fotografías familiares las hacía el padre, era sin embargo la madre quien luego las editaba, ordenando las imágenes que llegaban en los álbumes que unían dos vidas, las de los de allí y las de los de aquí. Esa creación de la biografía familiar en imágenes era la que situaba a la madre como la narradora principal de una historia nunca cerrada. Tenemos que pensar siempre que los álbumes han sido ordenados por mujeres y que muchas veces las fotografías han sido hechas por hombres. Pero está el sentido va a estar en el álbum. El sentido va a estar en aquellas eh, especialistas del cuidado simbólico de la casa, que es el cuidado de nuestra historia. No es extraño que sean las mujeres las que no han cuidado no solamente de la casa físicamente, sino simbólicamente, la que han cuidado de los muertos, la que... Eso significa, y tiene mucho que ver con esto, se observa, yo cuando hice la entrevista a María Rosa y a su hermano, se observaba una cosa curiosa. Ella decía, mi hermano es el español, ha ido al Colegio Madrid, tiene acento español, yo soy la mexicana, son dos hermanos, ¿eh? Pero siendo la mexicana, ella es la que mantiene la relación familiar con México. Todas las fotografías las tiene ella. Y hay una discusión muy bonita que tienen él y ella cuando le hice una entrevista conjunta y dice él, joder, hacía mucho tiempo que no había estas fotografías. Y dice ella, las tengo yo porque yo tengo hijas. Es decir, porque hay una continuidad en el tiempo de unos objetos que van a poder ser contados por mujeres a lo largo del tiempo, un tiempo después. Las fotografías son como unos instantes que permiten, digamos, relatar una y otra vez, como si de una artesanía se tratara, lo que somos. Y lo que somos está disperso, pero está disperso en una cosa que es la memoria, que es una especie de artesanía que vamos atando, que las mujeres han ido tejiendo en un texto que es el texto de las historias familiares, que va cambiando, ¿no?
Por eso, si por ejemplo observamos los vídeos Super 8, también hechos por hombres, son objetos que al ser tan sofisticados que necesitas una máquina que no puedes modificar, son objetos que finalmente no van a tener una gran repercusión en la memoria familiar. Las fotografías, como son maleables, y la memoria, como es maleable, y como se necesita que la memoria sea una cosa viva, maleable, que esté dispuesto al servicio de la vida y de lo que está en juego en cada momento, pues de eso se llenan los álbumes. Entonces, cuando yo estoy haciendo las entrevistas a esta mujer, pues vemos que el álbum le falta un trozo en un lado, han cambiado la fotografía y la han pegado en el otro, etcétera, 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 ¿no? Es interesantísimo entender, digamos, en esa correspondencia, quién son las especialistas que hacen que eso, digamos, vaya generando sentidos y cuál es el sentido. Y el sentido tiene que ver con ese tipo de relatos, ¿no? Muy distintos a los relatos masculinos. La entrevista del hermano era, yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he sido, yo he sido, yo he sido. La entrevista de ella es, nosotros somos aquello, nosotros somos aquello. Es decir, hay un relato femenino que está trayendo a los antepasados a formar parte de nuestra historia familiar, como si hubiera un cuidado simbólico necesario para hacer partícipes a gente que no está, los muertos, o sea, que no está ya en este mundo o que no está físicamente aquí porque están al otro lado del Atlántico, ¿no? Forman parte de un trabajo parecido, los desaparecidos o los ausentes por el exilio. Eh, Es interesante también entender, digamos, cuándo se dan los primeros contactos físicamente. Y aquí quería eh, señalar algunos relatos, ¿no? Ocurre que las familias, y sobre todo va a ocurrir esto en Francia, quieren ver a su gente y entonces cruzan la frontera. Pero ¿y cómo será mi hermano después de tanto tiempo? Igual no me acuerdo de él, ¿no? Fijaros lo que dice Felisa sobre uno de esos encuentros, ¿no? Voy a contar dos encuentros, de estos encuentros que se dan, ya han pasado, digamos, años y la familia quiere encontrarse, ¿no? Y después de mucho esfuerzo consiguen cruzar la frontera. Uno de ellos. Él quería ver a su padre y conocer a su padre. Habla Felisa de su hermano. Él quería ver a su padre y conocer a su padre, y con una fotografía y la dirección lo encontró, con una de las fotos que él mandaba. Estaba el vestido con su traje, trabajaba con unos italianos y estaba como de hortelano, atendiendo unas flores. Y esos italianos vendían las flores en un mercado. Mi hermano fue a un bar, de allí a comer, y allí, en el bar, estaba mi padre. Fíjate la vida lo que es. Él fue al pueblo donde estaba él. Mi hermano había aprendido algo de francés en Barcelona. Se había preparado por si alguna vez iba a ver a su padre. Y claro, estando allí comiendo, le pregunta a la que estaba en la barra: Oiga, ¿sabe usted si este señor que tengo en esta foto viene a comer? Dice, ¿ese señor? Aquel de allí. Mi hermano se desmayó. Tenía 19 años. Y la gente, ¿y este chico español? ¿Y este muchacho? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y mi padre no lo conocía porque lo dejó con 2 añitos. Y ya que se espabila, va derecho a donde estaba él y le dice, Usted no me conoce, ¿verdad? Dice, yo no. ¿De dónde es usted? Dice, yo soy español. Dice, yo soy su hijo. Mi padre empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y mira que mi padre era uno de esos hombres duros de campo. Llevar una fotografía para reconocer al padre o al hermano era una práctica que intentaba minimizar la inquietud del encuentro familiar después de unos largos años, ¿no? Algo que, por ejemplo, le pasó a Inocenta. Dice Inocenta, la emoción más grande que yo he tenido en mi vida fue el día que yo vi a mi hermano, porque nosotros creíamos que no nos íbamos a volver a ver. Me monté en el tren y en el vagón coincidí con un chaval que venía de Málaga de conocer a sus abuelos. Y claro, el muchacho hablaba español como sus padres. ¿Y dónde va usted? Me dijo. Yo voy a Marsella. ¿Y quién tiene usted allí? A mi hermano. ¿Y cómo es su hermano? Pues es que no tenía ni foto ni nada de mi hermano y hacía unos años que...
Creo que fue en el 44, pero era niña y yo, igual ni lo conozco. Llegamos a Marsella, me asomo por la ventana y por más que miraba, no lo encontraba. ¿Pero es alto o bajo?, me dijo. Mediano, le respondí. ¿No lo ve? No lo veo. Bajamos y allí estaba la madre y el padre de ese muchacho. La madre, de la emoción de que hubiera conocido a sus abuelos, se le abrazó llorando. Y mamá, no llores, mamá, no llores. Me dice la señora, ¿dónde vive tu hermano? Digo, esta es la dirección. Anda, si vive cerquita de nosotros. Pero yo estaba asustada. Digo, pues qué raro que mi hermano no haya venido. Empezamos a caminar y se me acerca un hombre y me dice, ¿dónde va? Era él, pero yo ya no pude decirlo en busca tuya ni nada. Me abracé a él y llorar y llorar. Estaba emocionado. La emoción más grande que yo, no sé lo que me pasó, que no pude hablar, pero es que mi hermano tampoco podía. Nos dimos la mano y salimos de la estación andando. Jorge, qué emocionante escucharte y perdona la interrupción, pero 8 minutos, 10 minutos, yo Perfecto. creo que merece la pena que tengamos una conversación después de Sí, esto. sí, 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 sí. Esta es la fotografía, estas son las fotografías de los encuentros. Esto es la reflexión que estaba haciendo sobre las mujeres y las cosas que encontré allí en México. Estas son algunas fotos de los encuentros en la frontera, al otro lado de la frontera. Esta es esos dos hermanos que se van dándose la mano en el año 52, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Claro, Inocenta, es que Inocenta, que es esa señora que estáis viendo en pantalla, es una mujer que terminó trabajando en la casa de unos intelectuales y es maravillosa porque ella le arreglaba los calcetines a Julio Cortázar, estuvo con Carlos Fuentes. En esa casa donde ella trabajaba, a partir de su mirada, uno ve el mayo del 68, una manera distinta, una casa llena de libros, tan distinta a su casa de Ciudad Real, donde siempre la obsesión era por ahorrar. Allí nadie ahorraba, allí llegaba el domingo y te ibas al museo, al cine, ¿no? Y hablaba desde su mirada de estos intelectuales, ¿no? O cuando dice una cosa preciosa, dice una de estas imágenes, ¿no? Que al final de la guerra en España ocurrió un hecho meteorológico, ¿no? Dice ella, me parece que ocurrió al final de la guerra. Te enseñaban que cuando venían los aviones tenías que ir a un lugar, tenderte, ponerte un palo entre los dientes. Ese día el Cerro Manzán estaba rojo y la gente al ver aquello gritaba asustadita. Los fascistas, que vienen los fascistas. Los mayores con miedo y los niños con más. Nos tendimos en la acera, nos pusimos el palo entre los dientes y allí estábamos, asustaditos, cuando de repente un militar se acercó y nos dijo que nos levantáramos, que eso no era fuego, que aquello no eran los fascistas. Como aquel hombre sabía más que nosotros, nos levantamos y vimos que era verdad, que no había aviones, ni había tiros, ni había de nada. Pero el cerro Manzán seguía rojo. Era una cosa preciosa, como si todo el cielo que veías estuviera ardiendo, como un nublado blanco pero de fuego. No son los fascistas, dijo el militar, es la aurora boreal. Eh, Nosotros no perdimos nunca el contacto, dice Fermina, otra mujer. A nosotros nos escribía, a mi madre. Y una vez mi madre intentó ir a ver a mi hermano y no quisieron hacerle los papeles. Después de tener los certificados de penales y todas las cosas, no le dejaron hacer los papeles a mi madre y no pudo ver a mi hermano. Y eso es muy doloroso. Yo cuando fui a Francia al verlo, cuando me traje, me vine con una foto de él y la puse encima de la televisión y se quedaba clavada en la silla mi madre, mirando la foto y decía, lástima mi Benito, ¿no? Eh, es interesante después entender, digamos, cómo se produce el regreso y cómo algunas imágenes expresan algunos de esos sentimientos. El regreso siempre es una alegría y un dolor, porque a veces tienes muchos deseos, pero no van a encontrar muchas veces ese eco o esas cosas que imaginaban, ¿no? Así lo señalaba la familia, por ejemplo, de Fernando Mexicano, de Fernando Serrano Pacheco, el último fiscal general español de la República, cuyos hijos no encontraban posibilidad de hablar con sus familiares sobre la Segunda República o la Guerra Civil, temas que habían sido muy frecuentes para los exiliados, ¿no? Massaub lo dijo de otra manera.
Dice, estuve el mayor tiempo posible cuando Max Schaub, un intelectual que regresa a España, dice, estuve el mayor tiempo posible con gente joven o que lo fue hasta hace poco, extraños y familiares. Ninguno me preguntó nunca acerca de la guerra civil. Los periodistas me hicieron más de 50 entrevistas. En ninguna me preguntaron, aunque fuese para su acervo particular, nada acerca de la contienda. Me moví entre intelectuales. Casi siempre nadie me preguntó acerca del Guernica o de Sierra de Teruel, que desde el punto de vista artístico fueron seguramente las obras más importantes que se produjeron por un español en Francia o por un francés en España durante la Guerra Civil. Entre cómicos y dramaturgos, ninguno indagó acerca de las actividades teatrales del 36 y del 37. Sencillamente les tenía sin cuidado. Tal vez hubiese sido lo contrario si hubiesen pensado en ello, pero no. Les importaba saber qué me parecía España, lo suyo, el futuro. Lo digo sin amarguras, es posible, tal vez con envidia. Nadie me preguntó por Paulino Masip, ni por Rafael o por María Teresa, quién por Gauss, que acaba de morir, por Emilio Prados, o quién me pidió detalles de la muerte de Luis Cernuda. Sí, ya lo sé. ¿A quién se lo van a contar? El tiempo ha pasado. Termino eh, con unas fotografías de los hijos del último fiscal general de España en la República, que volvieron, pero no volvieron, su padre no pudo volver y volvieron ellos. Y cuando llegan, pues se hacen este tipo de fotografías, con las que terminamos, en las que el hijo se fotografía solo. Me acuerdo muchísimo de mis primos. Siempre hubo contactos con mis primos y mis tíos. Bueno, no con todos. Hay algunos que vienen a México y yo los atiendo. Pero siempre que voy a España no los veo. Prefiero andar solo por allí. Me gusta pasear solo y recordarlo solo, la verdad. Así tengo la ventaja de no tener ninguna discusión con nadie. Yo solo paseo. Así tengo mis recuerdos y mi impresión de las cosas y de la gente. Ya la opinión no me la van a cambiar, ni yo a ellos. Ellos dicen, por ejemplo, que allí en México tienen unos primos izquierdosos. Y los izquierdosos somos nosotros. Muchas gracias. Bueno, Jorge, qué emocionante. Te mandamos un aplauso virtual y qué impresionante el trabajo que estáis haciendo y ya digo, qué emoción tan grande escucharte y ver el recorrido, ¿no? De todo este esfuerzo intelectual y de recopilación de datos y de memorias personales, ¿no? Quizás la primera pregunta que podría formularte en este contexto, decíamos el otro día en la conferencia que dio con nosotros Diego Garrocho al final de la misma, que percibíamos una especie de reencuentro entre México y España por una serie de hechos simbólicos que se habían producido a lo largo del último año, ¿no? Yo ponía en concreto sobre la mesa el Premio Princesa de Asturias al Museo de Antropología, la entrega del Premio Cervantes a Celorio, incluso que México sea el país invitado en Fitur 2026, ¿no? O sea, en la feria más importante de turismo que se realiza en Europa, yo creo. También podemos decir las palabras del ministro de Exteriores Álvarez, la respuesta que dio la presidenta Sheinbaum. De alguna forma todo esto va, o parece, digamos, diseñado, planteado para un reencuentro bilateral que ponga fin a esta etapa, digamos, de un cierto distanciamiento, ¿no? Ahí lo que veíamos sobre todo eran gestos institucionales. En el caso de tu exposición, lo que vemos son las memorias familiares que entrecruzan la relación bilateral, de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿cómo ves un poco esta tensión entre las instituciones y las familias? Cuando se produjo el 80 aniversario del exilio, el presidente Pedro Sánchez dio una conferencia digamos, muy importante en el Colegio de México, que como todos nuestra audiencia sabe y tú mismo, es la antigua Casa de España, ¿no? Un lugar, digamos, de acogida, de refugio para gran parte del exilio intelectual o científico español, ¿no? Entonces ahí también veíamos una oportunidad, ¿no? Es decir, empezar a hablar de una historia compartida que no se cifra en los datos de la conquista o de las cronistas o del tiempo, digamos, de la colonia, sino que se cifra en el exilio, ¿no? Bueno, ¿cómo ves un poco esta idea del reencuentro México-España? ¿Cómo ves la clave familiar versus instituciones? ¿Cómo entiendes todo esto? Y también que la exposición tuya, tuya, bueno,
compartida con otros profesores de la UNED, se produzca en este momento también interesante a nivel bilateral. Pues la exposición es una muestra de contradicciones eh, sobre lo que es España para, para esta mujer, por ejemplo, que una de las personas que nos ha dejado materiales, que ella dice que ella no quería ser española, quería ser mexicana, aunque su madre fuera española, o estos españoles o estos mexicanos que querían regresar a España y no la encontraban por ninguna parte, ¿no? Generalmente, las exposiciones que ha habido por el exilio, del exilio, nos sorprendían, o me sorprenden haber visto muchas de esas exposiciones que son excesivamente institucionales, en el sentido de que son discursos que de tan repetidos, pues no llegan a nada. Discursos que constantemente, muchas veces se centran en grandes nombres o en gente que de alguna manera ha monopolizado el relato de qué es ser un exiliado, qué es el desarraigo, ¿no? Entonces, para nosotros era fundamental huir por completo de todo lo que tiene que ver con una memoria institucional y irnos, por ejemplo, a una mujer que escribe 1500 cartas a su hijo en México, que imagina México a veces con odio por no poder estar con su hijo, a veces con felicidad porque su hijo haya encontrado allí la alegría. Eh, entonces, esa es una parte de la exposición. Eh, Hay otra cosa importante en esta cuestión de la memoria familiar que tiene que ver con la última sala que se llama el desván. Y un desván es un lugar que a priori puede parecer un espacio de la nostalgia, como muchos de esos relatos de los que hablamos son relatos nostálgicos y nosotros queríamos huir por completo de eso y entender el desván como un espacio, para mí el desván, que es el lugar donde yo aprendí a relacionarme de una manera curiosa e imaginativa con mi propio pasado, el desván de mi abuela, siempre me ha hecho pensar que el desván es un espacio de oportunidad de un tiempo y de una geografía mestiza. El desván del exiliado es un lugar mestizo donde los olores, los sabores, los sonidos se mezclan. Canciones españolas cantadas con acento mexicano, un recetario de una mujer que mezcla olores de maíz con olores del trigo peninsular, juguetes de un lado y otro, etcétera, 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 ¿no? Siempre he pensado que en ese mestizaje, digamos, es donde está la gran, la gran solución a ciertos problemas que, por ejemplo, Paulino Masip expresaba en cartas de un emigrado político sobre cómo situarse después en ese exilio, en lo español, en lo México, bueno, en el fondo siempre es en un lugar mestizo, ¿no? Entonces, que en el fondo, y porque por eso queríamos terminar la exposición con un desván, con unos objetos que se mezclan, es una manera de estar en el mundo, es una manera errante de estar en el mundo donde las cosas al final, a veces las cuestiones más institucionales desde un punto de vista nacional pierden eficacia y se mezclan cosas de manera imprevisible y precisamente porque se mezclan de manera imprevisible es por lo que los desvanes, para mí, han sido siempre lugares donde la imaginación... hay una cosa, y con esto termino, hay una cosa muy bonita que decía Emilio Lledó, que es, dice, a mí lo que más me impresionó de la educación es un maestro republicano que llegaba a clase y decía, tenéis que leer para mañana tal lectura. Y no nos preguntaba al día siguiente qué quería decir Cervantes con ese relato. No, decía impresiones de la lectura. Impresiones de la lectura significa que de los 25 alumnos que estábamos en la escuela, cada uno tenía una impresión. Cada uno tenía un lugar en el mundo. Bueno, los desvanes, como los estamos presentando y donde objetos mexicanos y españoles comparten un mismo espacio de manera desordenada, es una manera para que, una invitación a que la gente encuentre órdenes
distintos precisamente porque están las cosas desordenadas, que es como se la van a encontrar muchas veces las siguientes generaciones. Canciones pero que las reactualizas y las pones en un lugar, ¿no? Es una invitación a imaginar, ¿no? Con esas cosas que quedan aparentemente arrinconadas, pero con las que con las que los niños juegan y las colocan en lugares que nos sorprenderían, ¿no? Entonces, bueno, es un alegato a ese encuentro, ¿no? Sí, y yo creo que es compatible, ¿no? También el homenaje o reconocimiento a estas figuras centrales del pensamiento del Sí, siglo pasado con esta visión. Y es verdad sí, que quizás en España sea más disruptivo, ¿no? Porque pues hay un poco las palabras de Max Out, ¿no? Que leías, ¿no? Esta idea de que hay ausencia de sentido en el pronunciamiento de ciertos nombres, ¿no? sí, sí, Yo creo que, total. por ejemplo, en el caso, digamos, del exilio científico, ¿no? Antes citaba el texto de Max Aus a Gauss, ¿no? Claro, Sí. Gauss es un personaje muy interesante. Yo siempre digo que yo nunca supe que Gauss tenía publicado hasta que lo vi en la editorial UNAM. He ido poco a poco recabando cada uno de esos volúmenes, 19 tomos de obra, con dos primeros volúmenes dedicados a escritos españoles. Es decir, que ese es de su Mm, etapa, digamos, como profesor y como mm, rector en la Universidad Complutense o Universidad Central que se decía entonces, ¿no? Pero Gauss, por sí. ejemplo, es el maestro de Enrique Krauze. Enrique Krauze, que quizás sea uno de los historiadores, maestro, él dice que es su último maestro en el Colegio de México, de Enrique Krauze, uno de los historiadores emblemáticos de esta visión liberal de México, ¿no? Entonces, es Ujú, verdad que en España también se da esa particularidad de una ausencia de referencias, ¿no? Es asombroso que una figura como Cosío Villegas, que es una figura que necesitaría una estatua o una plaza o, digamos, algún tipo de monumento que recordase su figura por su impacto, ¿no? En lo que fue Fondo de Cultura Económica y Casa de España como lugar como albergue, ¿no? O como lugar de refugio del exilio, ¿no? O sea, es decir, esta idea también que en España hay ciertas ausencias que son notables, ¿no? Entonces yo creo que es compatible hacer énfasis, ¿no? En el legado, ya digo, intelectual que vemos ahí con esta otra tesis de las familias. Hay una idea que estaban formulando, comentando en los chats del instituto, que es esta idea que has planteado de la feminización en la conservación de las fotografías, ¿no? ¿Tú has hecho en alguna conferencia o en algún texto mención a la idea de la militancia y la antropología del parentesco? Es decir, de alguna forma yo intuía que las militancias políticas eran más una herencia que te dejaba el padre o la vía paterna, por decirlo, o el linaje paterno, ¿no? Y aquí vemos, sin embargo, un acto de resistencia que tiene para mí también lectura política, que está en las mujeres. ¿Cómo se ve esta pero tensión? muy, muy interesante. A ver, digamos, con relación a lo primero, las ausencias de intelectuales son brutales, ¿no? Max Out, Paulino Masip, mil personas, ¿no? Pero es cierto que eso de alguna manera y en algún tiempo sí ha sido reclamado. Pero yo que soy antropólogo, digamos, a mí me interesa la corporeización del exilio en pequeñas cosas, en pequeños sentimientos, en emociones, que de alguna manera te arrastren a la vida y se sienta desde la vida qué es eso de ser exiliado, qué es eso del desarraigo. Es desde esas texturas vitales que a mí me interesa pensarlo, ¿no? Obviamente, solo Paulino Masip o Max Up tendrían una exposición en sí mismos, pero ya te digo y además son aburridísimas, ya te lo digo, pero en general las exposiciones de memoria histórica son muy aburridas. Y entonces, claro, digo, o sea, no podemos hacer una exposición aburrida. Y entonces, oye, ¿y cómo no hacemos una exposición aburrida? Coño, pues pon al espectador a trabajar, como en un desván. ¿Por qué el desván es un sitio de los niños? Porque al estar desorganizado es una invitación a lo Emilio Lledó a que uno busque un orden. El desorden invita al orden. Y en este caso, la exposición está invitando en cada una de las salas al espectador a imaginar cosas. Bien, lo segundo, esta cuestión del linaje que dices es muy interesante, dices tú, es el padre, el padre, dices tú, es el padre, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la vía de comunicación que genera un interés en la descendencia? Desde un punto de vista
Si estamos hablando, digamos, de familiares desaparecidos, asesinados, ¿no? Entonces, me dicen, una mujer que voy a entrevistar, ¿no? Habría aquí también para hacer clase de metodología antropológica de cómo acceder a las casas y encontrar allí los secretos y las cosas. Es decir, si tiene gracia las cosas que hacemos desde la antropología, es porque hemos hecho el esfuerzo, no por esfuerzo, porque es una pasión, de ir a las casas y hablar con la gente y abrir. Señora, ¿qué? Se sientas y en una mesilla camilla te pasas 3 horas o 4 horas hablando con una mujer que te dice, por ejemplo, yo de política no entiendo, ¿eh? A mí de política no me hables. No, no se preocupe, yo de política no le voy a hablar, vamos a hablar de otras cosas. Y cuando termina la conversación dice, yo te he dicho que no entiendo de política, pero me gusta la política. O sea, el entender y el gustar, ¿no? El protegerse y el asumir esa condición política, signifique lo que significa política. No, hijo mío, es que, ¿cómo no voy a saber yo esto si lo llevamos en la sangre? ¿Qué significa llevarlo en la sangre? Significa llevarlo en la sangre que la transmisión de la memoria se transmite por unas vías y no por otras. Y esto nosotros, que hemos trabajado en exhumaciones contemporáneas, abriendo fosas y buscando desesperadamente a los familiares de esas víctimas, porque a veces, después de tanto tiempo, a saber dónde están esas familias, cuyos registros en muchos casos están puestos por los torturadores y sabemos nombres y apellidos de los esqueletos, pero no su alma y sus historias o su espíritu, que hay que buscarlo en algunas de las casas perdidas por España. Y para eso pues hay anuncios y tal. Un ejemplo de esto, para que se vea, digamos, esa transmisión, que es verdad que la cuestión política de la que hablas se expresa en que muchas descendencias dice, yo he militado en el Partido Socialista, dice el hombre, en los años 80 porque vi a mi abuela llorar. No habían visto, digamos, nada, digamos, cómo sus familiares habían ejercido una determinada manera de estar en el mundo política, pero sí habían visto el sufrimiento de su casa. Y ese sufrimiento genera en hombres una expresión pública que es participar en política en los años 80. Ya las mujeres habían hecho esa labor de reubicar sentimental y afectivamente a los muertos a partir de un trabajo que tiene que ver con hablar sobre los muertos en determinadas casas y en silencio y eh, hacer cosas con fotografías, ¿no? En una de las fosas que abrimos ocurrió una cosa para que se entienda claramente cómo se transmite la memoria en 100 años. Ponemos anuncios, buscamos a esta persona, a esta persona, a esta persona y a esta persona. En El País, le digo a Natalia Junquera, publica estos nombres. Llamada desde Zaragoza, la hija del que buscáis tiene 95 años y está en una residencia en la Conchinchina. Pues a la Conchinchina que fuimos a buscar a esa mujer que tenía una fotografía de su padre en la residencia. Hemos encontrado a tu padre, ¿no? Por ejemplo. Bueno, una cosa interesante que ocurre es que una de las mujeres, un hombre, perdona, nos llama y nos dice eh, que su abuelo está en la fosa, que se llama José María Almansa. Digo, vente y te hacemos una entrevista. Él viene con su hija y con su mujer. Él es el nieto. Cuéntame de José María Almansa. ¿Quién habla ahí? La pregunta es, ¿quién habla? Habla la mujer y la hija. Y él cuatro cosas. Entre las fotos que tenía tiene la foto de un niño y le pregunto, ¿quién es ese niño? No lo sé. Son las fotos que tenía mi madre. Es decir, que no ha habido una transmisión, esa artesanía no ha sido compartida porque no hay una especie de interés que tiene mucho que ver con los géneros, ¿no? Me llaman por teléfono al salir de esa entrevista desde Sevilla y me dice, queremos ir a la fosa porque está José María Almansa, que es mi tío. Digo, acabo de entrevistar a su nieto. Dice, pero yo soy de la otra parte. De la otra parte es que las memorias en las casas
están instauradas por mujeres, pero las mujeres provienen de linajes distintos. La mujer de José María Almansa, a cuyo nieto entrevisté, viene de una línea que no tiene nada que ver con el marido muerto. Y en esos contextos las viudas protegen muchas veces a sus hijos y no cuentan gran cosa. Pero la madre del muerto, ahí la memoria se va si decimos, ¿dónde está el espíritu del muerto? Pues casi siempre está en la casa de la madre. De la madre a la hermana del muerto si existe y de ahí a la sobrina. Son dos líneas muy distintas. Viene de Sevilla esa mujer, le hago una entrevista y muestra la foto de un niño que era la misma foto que había estado en otra casa, en la casa del nieto, y que no sabía quién era. Y le pregunté, ¿quién es ese niño? Dice, ¿quién va a ser? José María Almansa, el muerto. Digo, ¿y tú cómo lo sabes? Dice, dale la vuelta a la foto. Y le doy la vuelta a la foto y pone, este niño, José María Almansa, fue asesinado el 40 de abril, el 30 de abril de 1940 por fulanito de tal y fulanito de tal, por asuntos políticos. Su madre deja este recuerdo para venganza de su hijo. En una casa se sabe hasta el nombre de los asesinos y en otra casa no se sabe gran cosa, ¿no? ¿Esto de qué manera moviliza el posicionamiento político? Pues emocionalmente se expresa muchas veces cuando llega la transición en formar parte de partidos políticos que estaban, digamos, en los que estaban afiliados la gente que habían sido asesinadas. Es memoria familiar, evidentemente no es la memoria de cómo se ejercía en muchos casos una actividad política que tiene que ver con un ayuntamiento o como no sé qué, pero tiene que ver con la memoria familiar y cómo en contextos de desaparición, por qué carreteras viaja el pasado hasta llegar al presente, ¿no? Excelente la respuesta. Hay dos preguntas más que te han formulado, pero si alguien quiere tomar la palabra, por supuesto está abierta la posibilidad de que te la hagan de manera directa, ¿no? Pero mira, te plantean que desde tu experiencia etnográfica, ¿no? En contextos de violencia, dice, ¿qué tensiones emergen entre la necesidad de representar el sufrimiento y el riesgo de volverlo un objeto de interpretación externa? Esta pregunta se conecta con la siguiente, yo creo, y creo que puedes combinar ambas. Dice la siguiente pregunta, ¿qué criterios éticos y metodológicos deberían guiar la construcción de narrativas que respeten la agencia de las personas exiliadas y eviten que su dolor sea instrumentalizado? ¿No? Yo creo que se Sí. pueden conectar ambas. La primera es entre la necesidad de representar y, Y Alfred, dice el riesgo de volverlo un objeto de interpretación externa. sí, un poco lo mismo, la idea de la instrumentalización del dolor, ¿no? Es la misma idea. Sí, es la misma pregunta. Eh, pues en antropología hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la devolución de lo que uno hace y, digamos, en buena parte de estas investigaciones que yo hago van paralelas de otro tipo de actividades que son de menos interés académico, pero de más interés social, como puede ser abrir una fosa, buscar a las familias y devolverles los restos, como puede ser una exposición, como la que vamos a hacer. Eh, a mí lo que me ocurre es que he sentido de una manera tan bonita las historias de las familias, tan bonita y dura, porque son duras las historias, pero la gente que cuenta las historias termina de contarte esto y es súper alegre. Es decir, que no estamos hablando de gente cabizbaja, no, 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 son gente que ha resistido, por lo menos en todo el contexto en el que yo estoy trabajando, ¿no? Eh, y en mi caso, pues se crean unas relaciones. El otro día fui después de 6 años a ver a una mujer porque en la exposición quería poner un objeto que tenía la mujer y pues, o sea, me recibieron, digamos, de una manera muy bonita, ¿no? ¿Por qué? Porque que una institución se haga cargo, una institución pública como es la universidad, digamos, exprese públicamente un sentir que ha tenido que ser en muchos casos oculto, silenciado, y que esté expresándose públicamente, tiene que ver en el fondo con la idea de que los duelos tienen que ser públicos y no pueden ser privados. Y la ausencia de duelo en muchas de estas familias,
pues ha imposibilitado una normalización de de la vida de los muertos con la vida de los vivos. Quiero decir, es gente que literalmente ha tenido que cargar con los muertos para que los muertos existan, porque no hay más lugar que el que una fotografía muestra, ¿no? Entonces, ahí hay un esfuerzo muy fuerte para que existan esas. Y digamos que una institución se haga cargo es un poco quitarle ese peso a las familias y que la institución. Una lástima que sea en España la institución académica la que muchas veces haya tenido que llevar la voz cantante y que no haya sido la institución directamente del Estado ejerciendo este trabajo desde todos los estamentos del Estado, algo que solo fue posible en el momento en el que Garzón mandó, digamos, hacer una investigación con todos los cuerpos del Estado eh, funcionando para esto, ¿no? Que no sea una cosa marginal, sino una cosa, digamos, que venga del propio Estado, ¿no? Es decir, no es lo mismo que yo entregue los restos que los entregara a la policía, a una familia, no tiene nada que ver. Quizás prefiera a la familia que lo entregue yo a la policía, pero pedagógicamente es otra cosa, ¿no? Ahora, la memoria del exilio, si la pregunta es esta cuestión vinculada a los dolores instrumentalizados, lo que decíais, con relación al exilio, pues supongo que pasa también un poco lo mismo, ¿no? Sobre todo cuando no han sido voces muy escuchadas tampoco, ¿no? Por esto que decía antes de que de repente también entre familiares, de repente hay voces más legítimas que otras y de tan expertas que se vuelven las voces del exilio, se convierten en una especie de papagayos y de cosas que no producen ningún tipo de afecto a quien los escucha. Y nosotros tenemos la voluntad de que cuando uno muestra de manera pensada determinados materiales, estamos pensando, o yo pienso siempre, que tengan un efecto parecido que el que a mí me produjo cuando me hicieron una entrevista. O sea, hay un trabajo curatorial dentro de qué frase, qué objeto, cómo se pone el objeto, qué historia. Y el objetivo de todo eso es intentar generar un afecto que conecte esa memoria y que de alguna manera la memoria de los exiliados pase a formar parte de ti mismo. Porque cuando a ti te cuentan una historia y te quedas así escuchándola o la sientes ya es tuya, ya esa historia ya está dentro de ti. Entonces, me dicen, ¿te pesa mucho cuando haces esta investigación? No, porque lo que estoy pensando siempre es cómo pasársela a otro. En un sentido bonito, ¿no? En un sentido de que este patrimonio, digamos, viva en más gente, como viven en mí todas estas historias. Pero yo quiero que vivan en más gente porque me parecen que, como decía Albert Camus, es lo mejor de España. Bueno, yo creo que no se puede terminar de otra forma mejor que con esa frase. Eh, Te agradecemos mucho, Jorge, que te hayas animado a participar con nosotros. Son las 10:30 hora española, 3:30 en México. Te toca descansar y sé que tienes unas jornadas intensas de trabajo de cara a la exposición y todo lo que conlleva a nivel también de difusión de esta actividad, etcétera. Y reiterarte de nuevo el agradecimiento por compartir tus ideas con nosotros, por hacernos copartícipes, por transmitirnos o trasladarnos la carga de esa que dices tú, de la que te quieres liberar y pasar a otro. Yo creo que hoy tenemos todos los hombros un poco más cargados después de esta sesión, que ha sido fantástica en el sentido de repensarnos también esa historia común y compartida, ¿no? Y bueno, nos has Mm. contado que vas a tener un libro de Max Au firmado. Puedes contarlo si quieres. Fíjate tú qué cosa más bonita en la exposición en el desván uno se va encontrando, ya ahí termina la exposición, con, con cosas, ¿no? Y hay un libro que Alfredo ha cedido a la exposición que se llama Cuentos Mexicanos. Es decir, no podría tener mejor título un libro que está en un desván. Se llama Cuentos.
porque en el fondo eso es lo que buscamos que uno encuentre en el Slam. Cuentos que formen parte de los cuentos de uno, que son al final la carga afectiva que una historia produce en ti, que quieres vivir con ella siempre, ¿no? Y va acompañado ese libro en la exposición de otro libro de los episodios nacionales que un exiliado tenía y que subrayaba las calles que aparecen en el libro, que tienen que ver con una historia particular de Pérez Galdós, pero como aparecían las calles de Madrid, él iba subrayando las calles de Madrid porque decía que cuando regresara a España, las calles no se le habían olvidado y sabía por dónde volver, ¿no? Entonces, un libro con las calles de Madrid y un libro de cuentos mexicanos no me parece mejor forma de mestizaje donde va a estar tu libro, ¿no? Que es en este contexto, ¿no? Gracias, Jorge, por todo. Que vengas pronto a México, que vuelvas por aquí. Que hace Sí, tiempo sí. que no nos reencontramos en este lugar, sí en España, pero te echamos de menos por estas tierras y ojalá que la exposición venga acá, que va a Sí, tener sí, sí. seguro un Ojalá, gran ojalá. interés.